pues fue un ejercicio muy arduo en el que realmente no me explicaban las cosas. Llegábamos y yo me acuerdo que la primera semana lloré un montón porque llegas a un mundo en el que pues es muy distinto la visión del paisaje, ¿no? A la latinoamericana. Entonces, en esta búsqueda del paisaje, en este tratar de entender, pues el tratar de entender las cosas requiere de nuestra parte hacer un esfuerzo por reflexionar de dónde provienen las cosas, saber de dónde surgen, saber por qué cambian, saber por qué no están totalmente comprendidas, saber por qué no totalmente han sido reflexionadas. Entonces, Paisaje sin apellido surge yo pensando en cómo ponerle de nombre a la conversación, a la clase. Recordé que muchos alumnos, efectivamente, cuando vamos a hacer el análisis contextual, llegábamos al predio y luego les decía, ok, ahora sí, vamos a hablar del contexto. Y a partir de sus reflexiones, que no las diré en este momento porque de eso trata un poco el ejercicio que vamos a hacer, pues dije, hay que hacer algo más, ¿no? Y el doctorado es lo que busca. El doctorado en estudios urbanos lo que busca es, de alguna manera, yo aportar la visión paisajística en cualquier estudio urbano, en la arquitectura, en lo que hasta ahora hemos entendido por paisaje. Entonces, créanme que esto tiene un antecedente que espero que les pueda ayudar. Ahorita, pues 2 horas son muy cortitas, ¿no? Tratar de abordar toda esta reflexión. Lo que yo propongo en la clase, para que también ustedes sepan, es que como me explicaron que era, es que es principiante, intermedio y avanzado, que me gusta saber que haya de avanzado. Aquí, por ejemplo, sí me gustaría si alzaran la mano los que son de principiante, porque no significa que no puedan entrar los siguientes días. De hecho, me interesaría, quien guste, hacerles la invitación a que sigan los siguientes días. Esto tiene un porqué. Yo traté de, alguna vez estuve en taller 2, he estado en intermedio y he estado en avanzado, ¿no? Y esto me da un poco la facilidad de saber de qué buscaba enfatizar en cada una, digamos, por niveles que me habían comentado que estaban. Pero también me interesaba que si alguien de principiante quisiera entrar en intermedio y quisiera entrar en avanzado, tuvieran cierta secuencia de avance de lo que les voy a presentar. Entonces, es una invitación a que no se limiten. Ok, veo que, ¿cuántos serán, Iliana? Si los puedes contar, porfis. Son 21 hasta ahorita, maestra. Ah, perfecto. Y los demás somos de avanzado, supongo, y de... Ok, esto Hasta es súper ahorita bueno. 22. Ok, súper bien. Esto es muy bueno porque sí me interesa que quienes gusten se conecten también mañana. Vamos a seguir, digamos, ampliando lo que hoy se va a presentar y en avanzado se va a ampliar aún más, ¿no? En avanzado, por ahí también va a haber unos chicos que se invitó de la maestría de arquitectura, ojalá se animen a entrar y ya son otros tipos de metodologías, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Yo ahorita cuando comparto dejo de ver un poquito la pantalla, entonces si alguien tiene duda o intervenir, realmente esta primera parte voy a necesitar más de su participación. Entonces, para empezar, paisaje sin apellido, por eso era importante estas preguntas que les hice y requerimos de lo siguiente. No da paso. Ahí está. Necesito que yo sé que somos varios, pero sí me gustaría que diéramos así bajo cronómetro, no necesito que lo reflexionen mucho, más bien necesito que lo hagamos, que en 8 minutos, sí, que en 8 minutos dibujaran un paisaje. Cualquier paisaje, que dibujaran un paisaje. Que me dijera nada más cuando estén listos para yo poner mi cronómetro de los 8 minutos. ¿Están listos? Sí, listo. Sí. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí mi cronómetro. Inician 8 minutos. Y ahí va el siguiente favor. Este es el favor que le voy a pedir, Iliana. Cuando terminen los 8 minutos, me gustaría que me enviaran esas imágenes.
por eso quería saber si se podía hacer por el chat o si yo dejo de compartir y le tomamos screenshot, no sé qué sea mejor. Si gusta, maestra, que suban las imágenes aquí al chat y yo me encargo de hacerlas en un PowerPoint y conforme las vaya presentando, que cada quien nos vaya explicando. No sé si... Más bien es... lo que requiero es como tener la mayor cantidad de imágenes yo en una sola diapositiva. Ok, Por entonces ejemplo, igual ¿sí? yo hago el collage y luego Sí, ya se lo hago llegar al perfecto. chat. Muy Gracias, bien, Ilian. de nada. Cualquier paisaje, ¿eh? No necesito que digan, ay, me voy a ir a dar un vistazo. No, cualquier paisaje que recuerden. Les quedan 6 minutos. Conforme si alguien va terminando y nos va haciendo favor de compartirlo en el chat, sería muy bueno para avanzar. Maestra, ¿lo dibujamos en una hoja del cuaderno o algo así? ¿O Sí, dónde lo si dibujamos? quieren en ¿Sí? una hoja de cuaderno y le toman una foto, es súper bien. Puede ser con colores, puede ser con lápiz, como quieran. Esto es totalmente libre para ustedes. Les quedan 5 minutitos. Siempre soy de cronómetro, ¿eh? Así no nos alcanza el tiempo.
Nos quedan 2 minutos con 45 segundos. A ver, ¿hay alguien que le doy clases ahorita? Voy a ver. Nada, que mis alumnos no se inscribieron. Los de taller 5, maestra. Los de taller 5 nadie. Ay, qué cosa. Y no es broma, Diana, si no veo a nadie. No sé usted, maestra, yo digo que a lo mejor un punto extra por ahí. Yo creo. Sí, mira. Híjole. Sí, a mí me encanta dar clases, oiga. Okay, creo que ahí subieron el primero, ¿no? Sí, maestra, ya los estoy copiando. Ah, perfecto, gracias, Diana. Alexis, ¿en qué semestre vas? Apenas es mi primer semestre, maestra. Ah, perfecto, muy bien. Ana Rosa, ¿en qué semestre estás, Ana Rosa? En tercer semestre. Estás en representación, no sé cuál es la de ese semestre, no es taller 2, yo estuve en taller 2. En representación no sé cómo se llama esa clase. ¿Qué clase estás? ¿La de proyecto? Apenas tomé introducción al proyecto Introducción al arquitectónico. proyecto arquitectónico. Muy bien. Gracias. Ya son 42 segundos, ¿eh? 37. No sé cómo se puede, no la puedo subir. ¿Le tomaste foto, Cassandra? Sí, aquí la tengo, pero creo que tengo que entrar al link desde mi teléfono. O de en tu teléfono, mándatelo a tu correo. Y ya de tu correo la descargas y la compartes. Ok. Jennifer, ¿en qué semestre está Jennifer? En segundo. En segundo. Entonces, ¿también estás en introducción a la representación arquitectónica? Sí. No, taller de proyecto arquitectónico. Ok, ya sonó, ¿eh? Perdón, me está escribiendo Paolo de Leura y me dice que están abiertos a recibir si se quedó alguien con una duda, ¿eh? Entonces hay que aprovechar. Voy a ir viendo. Me quedé en Jennifer. Jennifer segundo. Yari, ¿en qué semestre está Yari? Estoy en quinto semestre. Ah, muy bien, en quinto semestre. Entonces estás en taller 4. Yari y yo somos de DUC, maestra. Sí. Ah, de Edu. Ah, muy bien. ¿Quién me dijo Yari y yo? ¿Quién fue el yo? Aarón. Aarón. Ah, perfecto, Aarón. ¿Y Victoria? ¿Qué semestre estás, Victoria? En segundo semestre. Perfecto. Grisel, Maestra, yo tengo una duda. Dime. La imagen de Victoria Flores a Anchondo le aparece porque a mí no me parece. sí, ¿Sí le aparece, maestra, o no? sí, me parece que es que la... es que Sí. yo no puedo moverla. O no sé si Victoria Flores la podrías volver a subir a ver si ya me aparece. Salga, ajá. Ujú. Porque a mí no me dejó bajarla. Susana, ¿en qué semestre estás? Susana Josefina. Estoy en primero. Primero, bien. Adriana Abigail. En cuarto semestre. Cuarto, taller 3. No, taller 2. Taller 2. Ah, muy bien. Jesús Adrián. Estoy en cuarto semestre. Muy bien. Cassandra.
También estoy en cuarto. Bien. Brandon. En tercero. Bien. Cindy. En segundo. Bien. Jesús. En segundo. ¿Ya pudiste ver la de Victoria Ileana? Permítame tantito, maestra. Sí. No, hasta ahorita no, maestra. A ver, déjame, yo le hago grande. A lo mejor yo haciéndola grande te deja. ¿Cómo le? Ok, ella la puede hacer grande. Yo la puedo descargar. ¿Dónde está? Ok, ya la pude descargar, ¿eh? Te la pongo. La voy a poner yo, Ileana. Ya la pude descargar. Muy bien, maestra. Ah, pero no me deja cargarla. Bueno, está bien, yo aquí lo guardo. De todas maneras, yo ya la descargué porque no me deja cargar imagen. No, yo no puedo cargar imagen. Ya casi termino, maestra, ¿eh? Sí, no te preocupes. Aaron, ¿no te deja subir tu imagen? No, a mí tampoco, pero no importa. No, no me deja, no me permite, bueno, no, más bien no me sale la opción de subirla. ¿Estás desde la computadora? Sí. Sí, a mí también me pasó. Tienes que conectarte en el teléfono y luego ya desde ahí. Pero tienes que meterte al link desde tu correo en el teléfono y luego ya entras, porque si no, no lo encuentras en Teams. Pues yo por eso tampoco no puedo. Jonathan, ¿en qué Gracias. semestre estás, Jonathan? En primer semestre. En primer semestre, gracias. Cindy, ¿en qué semestre estás? Semestre. ¿Mande? En segundo semestre. Ah, gracias, Cindy. Paola, ¿en qué semestre estás? Estoy en primer semestre. Ah, muy bien. Les pregunto nada más yo para saber, no voy a evaluar los dibujos ni nada. De hecho, los dibujos es más que ustedes vamos a hacer un ejercicio de análisis. Esto es bien importante porque al final el objetivo de la clase no es solo que yo les hable, sino explicarles maneras, formas en las que el paisaje se utiliza como herramienta de análisis. Entonces, esto que estamos haciendo, al final estamos desarrollando una parte de la metodología. Si varios no les carga la imagen, no se preocupen a los que no carguen. Ya después, si gustan a mí hacerme llegar la imagen a mi correo cecilia.hernandez para yo poderle incluir en la presentación. Esto tiene como objetivo que de alguna manera pues se quede este trabajo de ustedes incluido a lo que yo les presento. Y poder compartirlo por si algún día quieren retomar la presentación, por ahí va a seguir el ejercicio. Angélica, ¿tú en qué semestre estás? En tercero. Gracias, Angélica. Azul. En segundo semestre. Gracias, Azul. Edith. Estoy en tercero. Gracias, Edith. Súper bien. Y si quieres ahorita, ¿cuántas diapositivas llevas, Ileana? Llevo casi dos, maestra.
Ah, ok, cuando llenes 2, si quieres envíamelas, porfis. Muy bien. Nancy, ¿en qué semestre estás? Estoy en primero, maestra. Gracias, Nancy. ¿Aarón? Ah, ya, Aarón, ya te vi. Ya vi que eres Aarón. José Luis. Soy de segundo semestre. Gracias, José Luis. ¿Me las vas a tener que enviar por correo o cómo, Ileana? O puedes cargar, no sé cómo vaya a ser. Si quieres se le mando por Teams, maestra, si se le hace más. Súper bien. Sí, más rápido. Sí. Recuerden que los que acaban de entrar, que pueden también entrar, la clase está diseñada para que haya una secuencia, ¿no? De lo que se ve en principiante a lo que se ve intermedio y lo que se ve en avanzado. Entonces también para que sepan eso, que no es igual. Hay como una base de lo que se repite en cuestión a información, pero de los métodos de análisis del paisaje como instrumento se va a ampliar. Ok, en lo que vamos haciendo esto, ahorita les voy a pedir un favor, además de este tiempo que nos están dando, cuando yo presente las diapositivas en una hoja, les voy a pedir que en una hoja de su cuaderno, en una hoja donde sea, hagan un análisis de los dibujos, como ustedes lo hagan, como ustedes comúnmente hagan un análisis de contexto, ahí en su hojita que anoten y hagan este análisis. Esta parte sí me explico cómo se desarrolla. ¿Chicos? Sí, un análisis de cada dibujo, ¿verdad? Sí. O sea, fase 1 fue los dibujos, fase 2, análisis de dibujos. ¿En qué semestre estás, Alondra? En primero. Gracias, Alondra. Maestra, ya se lo voy a mandar, ¿eh? Ah, gracias, Eliana. De nada. ¿Por el chat de Teams, Eliana? Sí, maestra. Ya se lo envié. Ya lo recibí. Muy bien. Lo voy a
descargar. Perfecto. Ok, yo las estoy agregando a mi presentación y se las voy a compartir. ¿Sí pudo abrir el archivo, maestra? Sí. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias, Liliana. Ok, les voy a compartir otra vez mi pantalla. Muy bien, entonces el objetivo era pasar de dibuja un paisaje y que ustedes vean las imágenes. Esto es bien importante. El análisis, sí me interesa que lo hagan como ustedes normalmente hacen cualquier análisis. A ver, aquí la diferencia es que si esto hubiera sido presencial, muy probablemente nos hubiéramos ido a un lugar. Hubiéramos ido a algún lugar y yo pensando en cómo reflejar esta situación de la virtualidad, pues dije, bueno, ¿y si hacemos un dibujo? Entonces, y es un dibujo en relación a los paisajes que ustedes tienen en su memoria o lo que imaginan como un paisaje. Entonces, les voy a poner ahorita esta imagen, un momentito, para pasar a que vean la siguiente y que desarrollen su análisis. Si me dicen, oiga maestra, regrésese un poquito, me faltó ver un poco más, díganme y lo hago con todo gusto. Voy a pasar a la siguiente. ¿Quién puede ir platicando sus análisis? ¿Quién lo puede ir diciendo en voz alta? Bueno, yo, maestra. Díganme nombre. Cassandra. Ah, gracias, Cassandra. Bueno, yo a primera vista lo que observé es que en todos hay mínimo una planta, un árbol, ya sea un árbol, palmeras, pero en sí siempre hay algo vegetal en todos, de hecho. Bueno, bueno, no es cierto, hay uno en el que está el mar y hay una roca, pero bueno. También, pues, observé que
tienen profundidad. Ay, bueno, es que no sé. Como lo entiendas, no, aquí no hay errores. No te preocupes, como lo veas. Pues todos tienen un contexto, todos pretenden estar en cierto lugar específico y lo representan, ya sea, por ejemplo, este que es un desierto, y lo sé por la vegetación y por las montañas. Entonces cada persona imaginó cierto lugar y se entiende, ay, bueno, no sé, creo que hasta ahí, no sé qué más decir. No, está perfecto. Muchas gracias, Cassandra. ¿Alguien más? Bueno, yo, maestra. ¿Quién? Háblenme. Acuérdense que yo ahorita nada más veo la presentación. Díganme. Bueno, yo lo que estoy observando es que la mayoría trató de plasmar lo que vienen siendo las montañas y, por ejemplo, tratar de dibujar como que algo que es más sencillo de hacer. Igual la mayoría pusieron pinos, bueno, también yo puse pinos, y creo que también algunos trataron de plasmar algún lugar en el que ya estuvieron o así. ¿Quién habló? ¿Cómo te llamas? Nancy era maestra. Gracias. Nancy. Sí, díganme sin nombres, porfis. Nancy. Gracias, Nancy. ¿Quién más además de Cassandra y Nancy? Yo, Cindy Lu. Gracias, Cindy. También como mis compañeras, como que cuando nos dicen que dibujemos un paisaje, todos nos damos más a la naturaleza, cuando pues también puede ser un paisaje más urbano y todo eso. Gracias, Cindy. Tiene la mano levantada Jesús Gabriel Sánchez. Adelante, Jesús. Bueno, lo que yo veo es que muchas personas incluyen elementos naturales y también elementos, pues, como quien dice, artificiales, se podría decir, no sé. Pues creo que los dos son partes del paisaje, no sé, una pérgola o cosas así, también pues se incluirían, es lo que estoy dándome cuenta. Muy bien, muchas gracias, Jesús. ¿Quién más? Tiene la mano levantada Angélica Martínez. Adelante, Angélica. Bueno, según lo que yo veo, no sé si me equivoqué. Según yo veo, son puros paisajes que no encontramos aquí en nuestra ciudad. Entonces, a lo mejor yo creo como que no nos gustan mucho nuestros paisajes, ¿no? Preferimos los otros, de otros lugares. Gracias, Angélica. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo, Jennifer. Adelante, Jennifer. Tal como me dijeron mis compañeros, o sea, casi todos son enfocados en la naturaleza. No veo que ninguno haya puesto como que un carro o así. Muy observadora. También siento que la figura humana, casi nadie, o sea, nadie puso figura humana. Y siento que a veces también contribuye pues al paisaje. Híjole, esto es bien importante, ¿eh? Todos acuérdense que no vimos en el dibujo carros y que no vimos figura humana. Esta parte también es importante. Todas son importantes, pero estas, recuérdenla todos, ténganla muy presente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere compartir? Son un montón, son 40, mínimo son 40 y tantos vi. Los de la maestría. Tiene la mano levantada Paola Ceniceros. Adelante, Paola. Bueno, pues como están repitiendo mucho, era de que la mayoría estaban repitiendo ya sea montañas como bosques o ya sea la playa. Creo que eso también lo tenemos muy inculcado desde pequeños, porque me he dado cuenta que hasta mis primitas, mi sobrinita, si les digo que dibujen algún paisaje o algo así, me van a dibujar eso. O sea, no me dibujan ni un parque o hasta las personas como me estaba comentando Jennifer, si no me equivoco. Es lo que me estaba dando mucho cuenta que eso como que lo tenemos inculcado también desde pequeños.
Sí, totalmente. Esta parte también es muy importante. Nadie se va a equivocar, ¿eh? Y no importa que repitan. Siempre a veces el análisis dice uno es lo mismo, pero en realidad no, porque nuestras palabras pueden ser distintas o la connotación puede ser distinta, que el sentido cambia. Entonces, ¿quién más quiere participar? Yo, Grisel. Grisel, adelante, Grisel. También lo que me doy cuenta es que muy pocos dibujos tienen representado el cielo, nubes o sol, y también, pues, como comentaban ahorita, la cuestión de la figura humana y de los autos, y también creo que animales nada más se ve en una tortuguita ahí justo en la imagen del centro. Sí, por aquí. Es cierto también. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Todos coincidimos que estos dibujos pertenecen a alguna parte de la Tierra? ¿Algún trocito planetario del planeta Tierra? ¿Todos coincidimos en eso? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Esta parte también acuérdense mucho, ¿eh? En que todos forman parte de la Tierra. Ok. Lo que acaban de hacer, bueno, ¿alguien más quiere participar antes de que yo hable? ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Yo, Jonathan. Adelante, Jonathan. Pues lo que yo vi es cómo cada uno de nosotros pensamos en un paisaje diferente, así como, y dándole nuestro propio toque. Yo, por ejemplo, pues hice montañas porque fue lo primero que se me vino a la mente, pero cómo cada uno plasmó esa imagen de un paisaje en diferente. Sí. Aquí voy a preguntar algo. ¿Alguien dibujó, aunque no esté aquí en los dibujos, de las 2 diapositivas, porque sí me interesa que los que mandaron, después yo los voy a guardar? De los dibujos que hicieron, ¿alguien dibujó Ciudad Juárez? Si nos pueden decir nombre, si alguien lo dibujó. Yo, Cassandra. Cassandra. Sí, dibujé un parque que está por mi casa. Tiene como... se ven edificios como al fondo. Entonces sí, como que me basé en él. Es el dibujo de abajo a la izquierda. No, a la derecha. Ahí no veo. Donde están unas personas y hay árboles. Ah, ¿este? Y hay un perrito también. Sí, aquí paseando. Sí. ¿Alguien más, además de Cassandra, dibujó Ciudad Juárez? Maestra, tiene levantada la mano Jesús Gabriel Sánchez. Adelante, Jesús. Yo dibujé una parte que está por allá por... creo que por el Pronaf, o no me acuerdo, pero hay una escultura que se llama Génesis. O sea, no la dibujé tal cual porque... ¿A esta? ¿Cómo? ¿Este dibujo? Sí, ese, nomás que... ¿Viste que lo tiraron? ¿Cómo? Perdón. ¿Viste que lo quitaron? Caray, no. No sabía. Yo me sorprendí. Sí, una escultura que había subsistido, ¿no? Un lugar, un triángulo de esos triángulos sobrevivientes. Ya sé cuál. Y no sabía el nombre, ¿eh? Sí, se llama Génesis esa. Es que me la encargaron, pues un diseño en otra materia también de paisaje y pues me acordé. Fíjate que fue en la clase de paisaje, yo también hice ese ejercicio. Rediseñaron esa plaza, ¿no? Como plaza, ese lugar. Sí, nos lo encargaron para diseñarlo, modificarlo y todo eso. Sí, sé cuál es. Pues yo no me sabía el nombre, fíjate, pero hace poco, la semana pasada pasé y lo quitaron. Entonces, esto es bien interesante. ¿Alguien más dibujó Ciudad Juárez?
Tiene la mano levantada Rocío Lucero. Adelante, Rocío. Sí, yo dibujé Ciudad Juárez, pero más por las afueras, casi llegando a Samalayuca. ¿Es este? No. No, está en la otra diapositiva. ¿Este? Ajá, el del centro, sí. Pero por lo mismo como para, no sé, es como toda esta cuestión de la vegetación desértica y la austeridad, ¿no? del contexto. Ok. ¿Alguien más? No. Esto que acabamos de hacer es... Perdón, que le Dime, Eliana. Ay, la tenía, creo que ya la bajó, era Enrique. Adelante, Enrique. Sí, yo la levanté, pero ya sí seguimos con el tema y por eso la bajé. No, dime. Entre más retroalimenten, para mí es mejor. Sí, pues yo también ahí me aventé nada más lo que hice la afuera, a grandes rasgos, ¿no? Nada, ningún lugar en específico, pero sí me imaginé los cerros como el elemento principal y luego pues ya a partir de ahí. ¿Está en las diapositivas tu dibujo? No está. Okay. Sí llegué tarde. No te preocupes, buscar dibujo. Aquí anoto del dibujo. Ok, miren, esto es bien importante porque aunque no lo crean, de aquí ya surgen muchísimas cosas que retroalimentar. Nada más permítanme, voy a dejar de compartir para verlos. Me gusta mucho verlos, me gusta saber que estamos aquí. Esta parte que acabamos de hacer es un ejercicio que sirve en metodología desde dos aspectos. Uno, que si estuviéramos en taller presencial, esto es lo que haríamos, ir a algún lugar y yo les diría, ok chicos, lo que sigue es que hagamos el análisis contextual. Y por lo general en los niveles principiantes, cuando damos la clase, bueno, les puedo hablar de taller 2, que yo estuve en taller 2, como que esa es una ventaja, ¿no? Que he sido la nómada de talleres, que me fascina, siempre llego a titulación 1, es como mi clase fija, pero me ha permitido como que tener esta visión completa de su formación, que me gusta mucho acompañarlos. Pero en principio este ejercicio sería que iríamos al contexto y muy probablemente nosotros en taller 2, gracias Ileana, en taller 2 nosotros nos preparamos con el plano, nos preparamos con la foto aérea y se las compartimos. Pero desde mi perspectiva ayuda mucho cuando vas al lugar, llegas y lo ves y a veces hacemos anotaciones, pero a veces también cuesta mucho trabajo recordar esas anotaciones, entonces yo pido mucho que usen la fotografía. La fotografía es un instrumento de análisis inmenso y el dibujo. Entonces, esto es bien importante porque el dibujo, como sea el dibujo, como sea, hay veces que siento que se retraen mucho porque creen que su dibujo no es bonito. Pero yo les voy a decir algo que realmente es bien importante y que tienen que aprender a valorar de la profesión del arquitecto. Uno no espera como docente que sean dibujos bonitos en el sentido de que están entendiendo. Yo prefiero saber que entienden todo lo que hay en el contexto y que de alguna manera hay una línea que explica algo, que hay un punto que explica algo, que hay unos piquitos que tratan de ser unos cerros, pero tú le pones que es la sierra, porque eso te dice que ustedes están entendiendo el lugar, ¿sí? Esto es bien importante, entender el lugar. Entonces, en principiantes se trabaja mucho una escala en la que se habla más de espacio, en la que se habla más de lugar. Las escalas no son tan amplias como ahorita Ileana, que está en taller 5 y que están alucinando con taller 5, porque partimos de una escala urbana. Entonces, para allá van, ¿no? Y así es como se preparó esto. Entonces, como dinámica, el dibujo, de la manera en la que lo hagan, es muy importante y creo que es un momento muy particular y clave en el que lo que tenemos que retomar. ¿Por qué? Porque al seguir la virtualidad, las herramientas que tenemos son digitales. Es el Google Earth y luego poner el monito de Google Earth, bajarlo a la calle y a partir del Google Earth empezar a representar lo que vemos en el sitio. Esto, yo les puedo decir que el máster que yo hice fue tal cual. Todo fue digital en el sentido de que las fuentes de información eran digitales. El único que nos llevaron fue un proyecto que se llamó Roma 2025 y que nada más nos pagaron el viaje a Roma y esto fue porque Roma pagaba, ¿no? Y era un proyecto muy grande de Roma.
Pero además de ir a conocer ese lugar, los otros lugares que trabajamos no los conocíamos. Otro fue en Nueva York, otro fue en una zona cercana de Barcelona, o sea, eran muchos lugares. Entonces esto es bien importante y lo tienen que saber que en futuro o en la actualidad, y también por eso el invitar a Paolo y a Fabiana, a Sergi, a Mario Sheikman de la Ciudad de México. O sea, la intención de la Semana de Arquitectura, y que espero que les sirva, es que vean que a nivel profesional la virtualidad pues nos conecta y nos acerca, pero que también al ser arquitectos hay que saber utilizar las herramientas. Entonces, el dibujo, aunque ustedes lo elaboren, creo que es un momento muy pertinente de que lo retomen como una herramienta de análisis. Esto, toda la información que nos da, y se las voy a ir explicando en relación a lo que hablaron. Definitivamente todos hablamos de elementos base. Yo les llamo elementos base. Los voy a compartir mi pantalla para que los vayamos identificando. Los elementos base son los que ustedes observan que son inherentes a la pregunta que les hice. La pregunta fue, ¿todos forman parte de la Tierra? Sí. Todos coincidimos que estos paisajes forman parte del planeta Tierra. Y hay elementos inherentes a ella, como son la vegetación, sea árbol, sea palmera, sea una cactácea, sea un pino, lo que los engloba es que son vegetación. Y que la vegetación ha sufrido tanto, pero no porque en sí misma sufra, sino porque con la intervención antrópica que somos nosotros los seres humanos, pues se ha ido modificando. Y esto es bien importante saberlo. El planeta Tierra, existamos o no, se va a transformar. Esto es un hecho inherente al planeta Tierra. Que existamos o no, se va a seguir transformando. Entonces, los elementos base, vamos a hablar de vegetación, vamos a hablar de las montañas. Las montañas son de esos rasgos de la Tierra que te pueden indicar ubicación, ¿no? O que, digamos, hablando de la ocupación inicial de las personas en los territorios, muchas veces las sierras, las montañas, pues eran esos lugares de cobijo, ¿no? De protección. Y obviamente las montañas, aunque pareciera que no cambian, sí lo hacen. Cambia su forma, cambia su altura. A partir de que nosotros las intervenimos, cambian brutalmente, las cortamos, las tajamos. Entonces, pero ahí están. Son elementos bases que siempre hay que tener bien presente también. El sol, el cielo, esto también inherente, o sea, por eso podemos vivir aquí, porque hay una atmósfera, porque nos permite respirar, porque hay luz solar, porque hay viento, porque hay agua. Otro elemento base es el agua. El agua a veces creo que es confuso al vivir en ciudades, que creemos que como el agua abrimos una llave y está, a veces se nos olvida que es un insumo que le pertenece a la tierra y que nosotros ahorita predomina su función utilitaria en el sentido de el gasto de agua que hacemos, ¿no? Pero al final es otro elemento base de este planeta Tierra. Está aquí. Otro elemento base de esta Tierra es el suelo. Yo quiero que se fijen en algo bien importante. Aquí hay un camino y entendemos que para que estos pinos existan, pues hay un suelo donde esto está sembrado. Aquí hay unas montañas y hay una casa, hay un perrito por aquí, creo que hay unos arbolitos por aquí, pero hay un camino. Y ese camino es posible porque también hay un suelo. Aquí hay una roca, hay alguien aquí viendo el panorama, pero también esta roca forma parte de un sustrato, ¿no? Está agarrada a una superficie. Aquí también está el suelo. Aquí, a pesar de que son edificios, de que no estoy hablando propiamente del elemento base dentro del análisis, me ponen una línea de suelo. Esto representa para nosotros, y más en arquitectura, ahorita que están estudiando arquitectura, que nos dicen la línea de tierra, ¿no? La línea del suelo, el nivel 0. Bueno,
Ese nivel suelo cero es un suelo. Aquí también hay un camino, hay un suelo, aquí también se ve. Aquí se ve que quizás no es la misma característica de un suelo como el de este otro camino o el de este otro paisaje. Muy probablemente quizás es arena, pero al final entendemos que para que esta arena exista hay una topografía, que ahorita no recuerdo el nombre, que se mide la topografía hacia el interior del mar, y es el suelo marino. Entonces aquí hay otro suelo, aquí también, aunque sea playa, pues está la arena. Aquí también, por aquí lo tengo así como muy presente ahorita que lo comentó su compañero, aquí lo anoté, Jesús Gabriel. Aquí también están las montañas. Todo esto tiene una base que es un suelo. Entonces, esto es bien importante porque al final en los análisis estos aspectos base del análisis pasan desapercibidos. Pasan súper desapercibidos. Nada más que en esto ustedes ¿qué consideran? Cuando hacen un análisis, ¿son los primeros elementos que analizan e incluyen el análisis o no? ¿Son los primeritos que están en la lista? ¿O cómo han llevado el análisis? Adelante, quien quiera comentar. Yo creo que el suelo también es muy importante porque al momento de que un arquitecto trabaja, pues tiene que ver cómo está, si tiene que quitar o poner o está sobre una base firme o cimentar. Entonces, yo creo que es diferente en todas las partes en donde van a trabajar porque no todas van a ser iguales. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Súper importante. ¿Quién más además de Carla? Gracias, Carla. Anímate, Cassandra, anímate. Ay, es que tienen la licuadora encendida. No te preocupes. Pues sí, yo pienso que es que aquí lo representamos de forma esquemática, pero al momento de ya estar en el lugar tiene mucha razón. Es muy distinto trabajar desde medios digitales a ya estar realmente en el lugar y ver pues las características del contexto, de la zona que vamos a trabajar y principalmente tomar en cuenta lo que ya está y cómo podemos llevar a cabo algo sin tener tanto impacto negativo. Entonces. Impacto negativo. Y esto lo voy a enlazar al comentario de Carla. Hay que ser bien conscientes de lo siguiente en el estado actual de pandemia y en el estadio futuro de las ciudades, ¿sí? Esto que les voy a comentar. El impacto que ha sufrido el suelo, la ONU dice que ya es totalmente irreversible. O sea, no podemos pensar que a partir de estos conceptos de que vamos a hacer resiliente una ciudad y que vamos a hacer y que la ciudad futura, o sea, no tenemos el tiempo para revertir el daño que se ha causado a la Tierra. Pero sí podemos ser conscientes de la manera en la que lo intervenimos. Esto es bien importante porque el suelo se agota, la calidad del suelo, la extensión territorial, puede existir mucha extensión territorial. Acuérdense que el planeta Tierra solo hemos ocupado el 3%. O sea, nos hemos cargado el planeta Tierra con un 3% de ocupación. Imagínense la huella ecológica que hemos hecho en un 3%. O sea, en el 3% planetario ha bastado para cargarnos los glaciares, por ejemplo. Y esto quiere decir que el suelo, como un organismo vivo que es, se agota. ¿Y esto en qué nos afecta? En que los sistemas físicos, base de los que hablamos, como la vegetación, como los sistemas hídricos, como el sistema edafológico, el sistema, ahorita se me olvidó, geológico, la geología de los suelos, se han deteriorado. Entonces, pensar en futuro quiere decir pensar en qué tanto o qué tanta huella vamos a dejar en un futuro en las ciudades. Yo les voy a decir un comentario que hago recurrente a los alumnos. Se les da la zona de trabajo y muy comúnmente, no que sea una regla general, pero se les da en la zona de intervenir y ocupan todo el predio con el objeto arquitectónico.
yo siempre les hago la invitación a entender que ocupar una zona de proyecto con todo el objeto arquitectónico es dejar una huella ecológica muy grande con la arquitectura. Entonces, a eso lo voy dirigiendo. A esto se dirige este ejercicio y esta clase, a entender que cualquier arquitectura interfiere en cualquier tipo de paisaje, lo modificamos y que también vamos a ir dejando una huella y hay que ir repensando las ciudades a futuro. Y que repensar las ciudades a futuro es ser muy conscientes de la huella ecológica que dejamos con nuestra profesión. Había levantado la mano Jesús, Jennifer. Adelante, Jennifer. No, maestra, pues era nada más como para decir que sí es cierto, porque no podemos tratar de la misma forma un área desértica o un área que está muy cerca del mar. Y, sí. Por ejemplo, aquí uno se enfoca de que no, pues es ciudad, es desértico y son los edificios sin nada de vegetación, o ponen igual las jardineras, pero nunca se trabaja ninguna vegetación. Ok, y esto es bien importante, ¿eh? Esto que como tú lo expresaste, Jennifer, es trabajar y diseñar la vegetación, es diseñar la vegetación, es diseñar el espacio con una visión en la que se relacionan los elementos base, que yo dije suelo, vegetación, los aspectos hidrológicos, el clima. El clima les habla de la temporalidad en el proyecto. Alguien comentó, por eso me gusta mucho y es importante los comentarios. Muy poco representado en el cielo. Un cielo te dice si es primavera, un cielo te dice si es verano, un cielo te dice si es invierno. Y esto significa que nuestros proyectos deberíamos entender que estos elementos base nos hablan de la temporalidad del contexto que estamos interviniendo. Entonces, yo los invito con estos dibujos y con este ejercicio de análisis que se den cuenta que hay aspectos del planeta Tierra que estemos donde estemos nos da la especificidad del contexto y que esa especificidad del contexto les da mucho de las pautas proyectuales, sea arquitectura, sea urbanismo, desde la disciplina que lo veamos. Porque es que estemos o no, van a transformarse. Estemos o no, el cielo cambia. Estemos o no, la vegetación se transforma. Estemos o no, el suelo se transforma. Los mares se transforman. O sea, es el funcionamiento del planeta Tierra. Entonces, nosotros al intervenir tenemos que ser muy conscientes de este aspecto. Esto quiere decir, en los análisis a veces pasa, hacemos el análisis y por eso no quería decir que me dicen cuando hacen el análisis. Cuando el análisis lo hacen, dicen, es que no hay nada. Entonces yo digo, a ver, vamos otra vez, a partir de ahorita. Si hiciéramos un análisis y estuviéramos en un lugar, pues ya no hay cabida a todos los que están aquí que me dijeran si me los topo más adelante, pues que no hay nada. Porque pues si hay algo, hay mucho. Va a haber un suelo asfaltado, va a haber un árbol triste sin agua, pero pues hay un árbol, va a haber un cielo, va a haber una vegetación, si sentiste frío o no, va a haber una persona y una persona haciendo qué actividad. Entonces, esto es bien importante que lo consideren. Elementos base más elementos que se hagan construidos sobre la base. Los elementos construidos sobre la base, lo más grande después de la tierra son las vialidades, desgraciadamente, son dentro de la urbanidad cualquier objeto arquitectónico, cualquier organización que hemos sobrepuesto al territorio son los segundos elementos. Esto significa que en los análisis debería de haber estas dos partes, la del territorio que cambia estemos o no, y son estos elementos que han dibujado, y todos los elementos que nosotros le hemos sobrepuesto y que hemos acelerado la transformación de este territorio. Esto en suma es el paisaje. Por lo tanto, aquí voy a anotar quiénes están y si me dicen nada, voy a decir, híjole, pues no te acuerdas de la masterclass que dijimos que es 1 más 1 te da 2 y ese 2 es paisaje. Hasta aquí es bien importante
aquí retomé de sus comentarios, y se fijan, el que la mayoría ponía una vegetación, las montañas. Hay otra cosa bien importante que por eso les decía, no se olviden de esto. La mayoría no dibujó carro y no dibujó figura humana. Pero esto tiene un porqué, porque al momento de dibujar nosotros estamos de afuera. O sea, cuando uno dibuja, es algo bien curioso porque dibuja no dibuja al interior, o sea, no se pone uno al interior del paisaje. Uno se pone como el que interpreta o dibuja ese paisaje. Entonces tú dibujas casi siempre no lo que ves, sino lo que te hizo pensar ese paisaje o lo que tú lograste sustraer de ese paisaje. También esto pasa porque inevitablemente sí se nos olvida que nosotros deberíamos de ser no lo primero en el planeta, pero sí los que hacemos uso de este planeta en las ciudades. Entonces, el no poner a las personas, a veces yo me doy cuenta, o en mi experiencia dando clases, tiene que ver que se nos olvida qué actividades realizamos en la ciudad. Y en los paisajes que dibujaron, no están adentro de un lugar. Si recuerdan, los dibujos no están adentro de un lugar, dibujaron el afuera. Y en Juárez, díganme qué es el afuera. ¿Les gusta el afuera de Juárez? ¿Se ven en el afuera de Juárez? Sí. Sí. Pero o sea, fíjense, a mí me decían, es que con la pandemia no hacemos uso del espacio público, y es que ya hay que salir porque nos encerraron, y es que el rojo no nos deja salir. Y yo lo dije en alguna conversación con unos profesores, que si nos poníamos a reflexionar, nuestro afuera es la mayoría, no que para todos sea así, pero de la mayoría en Ciudad Juárez es agarrar las llaves del carro, subirte al carro, ir en el carro, llegar a un lugar, bajarte del carro y entrar a otro lugar. No transitamos el espacio público. Entonces, esto es bien importante, que a veces esta falta de transición y de ocupación en el espacio público nos hace no proyectar a la persona en el paisaje. Y se nos olvida que ellos realizan ciertas actividades también dentro de estos paisajes. Entonces, esto es bien importante que lo consideren, que cualquier ciudad, cualquier territorio, cualquier paisaje, que es desde el enfoque que estamos hablando, las relaciones, digamos, así como más invasivas, como las que pudieran mitigar más los paisajes, somos las personas. Entonces, por ahí no se les olvide siempre observarnos, ¿no? La observación de cómo se relaciona, la dinámica. Yo siempre les digo, es la dinámica de las personas. Y el carro no lo pusieron porque casi siempre me dicen, es que no lo puse porque está lleno de carros, es que no lo puse porque no me gusta. Y es que definitivamente las ciudades no debería de ser para los carros. Lo segundo más extenso después del territorio no debería de ser la vialidad. Esto yo se los dejo para que lo reflexionen, en que el que haya calles o el que lo más extenso después del territorio sea la vialidad, no significa que tenga que seguir siendo así. Hay muchas ciudades como Detroit que está quitando freeways o está pensando en comenzar a quitar freeways. De eso yo les diría, yo no lo abordo ahorita mucho, pero es un tema bien importante a futuro. Ya hablamos de la temporalidad también, ¿no? Y esto es bien importante. Voy a volver a compartir y hasta aquí no sé si alguien tenga un comentario. Bueno, maestra, yo en lo personal de lo que están hablando, ¿verdad? Del paisaje urbano y todas esas cosas. Yo en lo personal siento que se ve mejor una ciudad donde se aproveche más la naturaleza o un lugar donde se logra destacar más. Por ejemplo, aquí en Juárez quizás sí se pudiera aprovechar de una manera, pero también como que la gente es muy sucia y no aprovecha los espacios públicos que se brindan. Por ejemplo, no sé si, por ejemplo, hubo como un proyecto donde empezaron a involucrarse mucho entre los parques, o sea, empezar a limpiarlos, a plantar árboles, poner como tipos juegos más grandes para niños o cosas así. Entonces la gente, en lugar de cuidarlos y poder aprovechar esos espacios, lo que hacía era que en esos parques los empezaban a rayar o a tirar sus basuras, a hacerlo como tipo de desperdicio. Entonces, cuando hacen lugares buenos donde se puedan involucrar las personas entre sí, que no sean lugares cerrados, la gente ¿cómo les puedo decir? Como que los desperdicia. ¿Que no los aprovecha?
ajá, no lo sabe aprovechar. Y por ejemplo, en vacaciones, bueno, en Navidad yo me fui a un pueblito, o sea, donde no había gente, casi no había gente, y el lugar era así como mucho de vegetación, muchas plantas, se podían apreciar muy bien las montañas y paisajes. Y a mí en lo personal, a mí me llamó más la atención estar en un lugar así que estar en un lugar donde hay muchísimos edificios o arquitectura diferente. No sé si me expliqué. No, sí te explicas, pero esto sí tiene un porqué, Nancy. Esto tiene un porqué y por eso, vamos a esa parte. El porqué paisaje sin apellido. Este porqué de paisaje sin apellido y por qué digo que tiene que ver con Nancy, primero voy a hablar con el comentario de Nancy en aspecto general del paisaje y luego la problemática y unos ejemplos que les voy a presentar. Primero, paisaje sin apellido. Yo elegí el nombre porque el paisaje es el paisaje. O sea, el paisaje es, por definición, y yo retomo la del Convenio Europeo del Paisaje. Hay un por qué retomo la definición del Convenio Europeo del Paisaje. No es porque sea que lo dijeron en Europa, sino porque después a mí el doctorado en estudios urbanos, mi marco teórico aborda el concepto de paisaje. Y en México hay una cuestión muy particular. En México el concepto de paisaje se comienza a abordar en los años 70. Las primeras investigaciones en México son en los 70. Pero coincide con que en ese momento surge en el 69 y en el 70, por un lado el libro de Kevin Lynch de Imagen de la Ciudad y por otro lado el de El paisaje urbano de Gordon Cullen, que en realidad el libro, la traducción no es paisaje urbano, se llama The Townscape y la traducción literal no es el paisaje urbano. Entonces por ahí hubo una cuestión de traducción en la que le adherimos el apellido de urbano al paisaje. Y esa es, digamos, la bibliografía o la teoría que se formó como en esta reflexión de ese momento de lo que era un paisaje. Y no significa que eso sea, significa que en ese momento fue lo que teníamos al alcance para entender los paisajes. Y que en su momento un Kevin Lynch, a partir de imagen, pues funcionó. A partir de separar las partes de la ciudad, pues funcionó. Gordon Cullen igual, pero que en la actualidad, bueno, y funcionó porque había una distinción o una línea muy marcada entre lo que era ciudad y lo que era natural, ¿no? Había mucho más espacios naturales de mucho mejor calidad y había elementos vegetales de calidad dentro de las ciudades, ¿no? Que eran como esos rasgos remanentes de esa naturalidad que se iba perdiendo con la extensión de la ciudad. Pero en la actualidad, bajo la complejidad de las ciudades, bajo el entendimiento del deterioro de los espacios territoriales, bajo el entendimiento del deterioro de la naturaleza, que al final, si se fijan, para mí es primero un territorio porque el territorio es lo que posibilita todo lo demás cuando hablamos de vegetación, y que en teoría, como surge el concepto, surge en la pintura para describir una pintura, pero que después la geografía lo retoma y dice, ok, es que no es solo una cuestión estética. Dejarlo en que es bonito o feo es reducir la complejidad de los paisajes. Entonces, en México es hasta ahora, yo diría hasta inicios del siglo XXI, que se comienza a retomar qué es el paisaje, se comienza a discutir qué es paisaje y lo hace el doctor Martín Checa. Martín Checa es un geógrafo catalán que llegó a Morelia y que en Morelia comienza estas investigaciones. En resumidas cuentas, hay 4 autores, 4 personas que se dedican a hacer investigación de paisaje, desde esta visión en la que se entiende que el paisaje es cualquier parte del territorio, tal como alguien lo percibe, y cuyo resultado es un resultado de la acción y de la interacción, tanto de los hechos naturales que, como les mencioné anteriormente, van a suceder porque es la naturaleza del territorio, y los humanos, ¿no? Cuando se relacionan. Pero yo pongo esta imagen para que entendamos que si estas 2 personas no estuvieran aquí, pudiera ser que nosotros no conociéramos este paisaje.
Y entonces, al no conocer este paisaje, pues no lo nombraríamos como paisaje. Al momento en que nosotros nos colocamos y existimos en estos paisajes y los interpretamos, es cuando surge el paisaje. Entonces, el Convenio Europeo retoma todo este camino teórico de qué es el paisaje, toda esta reflexión a partir de la geografía. Digamos que Kevin Lynch y Gordon Cullen lo hacen a partir del urbanismo propiamente y la arquitectura, que ahorita, sobre todo en Alemania, sobre todo en España, pues se desapegan de esta ideología y evolucionan en el sentido de reintegrar el concepto de paisaje. A partir del Convenio Europeo y de esta definición surge la Carta Mexicana del Paisaje, surge la Carta Latinoamericana del Paisaje, surge la Carta Chilena de Paisaje, surge la Carta de Latinoamérica, se basa en el Convenio Europeo del Paisaje. Por eso es que yo la retomo. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Hablar del paisaje sin apellido nos permite posicionarnos en cualquier parte del planeta y entender los aspectos base como los aspectos antrópicos que han intervenido y han modificado ese paisaje. Entonces, esto nos ayuda a aclarar cosas que no son el paisaje. Territorio y paisaje, por lo tanto, entonces no van a ser lo mismo. El espacio, cuando hablamos de otra escala, no es el paisaje. El territorio sí es el insumo del paisaje. Hay un territorio con ciertos elementos base de los que ya hablamos, y que al momento en que lo ven, esto se vuelve un insumo de quien interpreta este paisaje. Y esto nos lleva a esta parte de que el paisaje requiere ser interpretado. Y lo que ha pasado en la actualidad es que, indistintamente a lo que pudiéramos decir, pues lo urbano se ha sobrepuesto al territorio transformando el paisaje. Y ustedes con la arquitectura se integrarán a una existencia de ciudad, a lo que nosotros llamamos cuando estamos estudiando el urbano, que es una visión más amplia, y que por lo tanto intervengamos afuera o adentro, o con un objeto arquitectónico, o con una organización, que en lugar de organización debería de ser más un entendimiento de cómo estamos ocupando este territorio, pues ya es una sobreposición. Aquí, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Sin duda. Ok. ¿Alguien más? Creo que fue Enrique, ¿no? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Se llama Enrique? Ahí los empiezo a identificar. Todo bien, maestra. Ok. Entonces, esto tiene un porqué también de esta visión de paisaje y la necesidad actual de discutir desde este enfoque del paisaje. Esto tiene que ver con que en la actualidad la mayoría de la investigación, la mayoría de la planificación en Latinoamérica, acuérdense que hablo de Latinoamérica porque esto ha cambiado en Europa. Ya es distinto en Europa, en muchas partes del territorio europeo. En Latinoamérica, el pensamiento predominante tiene que ver con que dentro de un sistema, a sistema le llamamos a este territorio, y es sistema porque se compone de relaciones de elementos vegetales, afológico, etc., de los que hemos ido hablando como elementos base. Y por lo general la entrada pues seremos nosotros, ¿no? Cómo lo vamos modificando, y la salida es los resultados de ciudades, de urbanidades que tenemos en la actualidad. Pero en el pensamiento predominante lo que hacemos es que identificamos las variables o las relaciones del sistema a estudiar. Decimos, ok, voy a poner un ejemplo, a mí me interesa estudiar este aspecto social, o me interesa estudiar este aspecto de qué está pasando en este parque. Pero lo sacamos del sistema, sacamos la variable de este territorio, ¿no? Voy a poner otro ejemplo muy concreto a los primeros talleres de arquitectura. Les dan a intervenir un predio. Vamos a suponer que este predio es donde está esta escultura de Génesis. Y entonces estudiamos el predio y lo dibujan nada más el triángulo y analizan solo ese triángulo. Lo sacamos de su contexto. Eso es sacar la variable del sistema del contexto.
Y entonces empezamos a trabajar en ese triángulo y luego solo identificamos lo que aborda hacia el interior de esa zona donde está la escultura Génesis, o donde estaba esta escultura Génesis. Y esto genera ciertos conflictos porque luego regresamos la variable al sistema, regresamos la variable a la ciudad y no se integra, porque como la vimos desde afuera, al momento en que la regresamos se genera otro tipo de problemáticas que no entendemos, y no las entendemos porque vimos aisladas las problemáticas o la forma en la que queremos proyectar esa zona de proyecto. Sin embargo, el paisaje visto como unidad y desde su integralidad propone un pensamiento sistémico, Hay que distinguir entre lo que es la teoría de sistemas y el pensamiento sistémico. No estoy hablando de teoría de sistemas, estoy hablando de pensar sistémicamente. Pensar sistémicamente significa que entiendo que hay un territorio en el que hay una intervención antrópica y que esto va a tener un resultado como una urbanidad, desde la escala arquitectónica urbana o desde la escala intermedia como intervengamos, pero que identifico las variables y relaciones del sistema, señalo esta variable que estábamos hablando de este espacio triangular donde está la escultura de Génesis, pero la estudio dentro de su contexto. Estudio en relación a lo que está cercano, a lo que está más lejano, a lo que pudiera ser de ese contexto relevante para ese lugar en específico. Entonces, esto se hace en el territorio, se hace la integración. Es por eso que cuando lleguen, si se animan a tomar conmigo en el taller que esté, pero en definitiva si dan a taller de titulación 1, nosotros lo que pedimos es un proyecto arquitectónico integral. Y es un proyecto arquitectónico integral no solo por mi visión, sino por la visión en la que he coincidido con los docentes con las que he impartido la clase, entre ellos el doctor Rivero y el doctor Luis Carlos Herrera, en el que es urgente y necesario hacer los análisis dentro de los sistemas, dentro del territorio, entendiendo que me integro a una ciudad existente, entendiendo que me integro a un territorio previo, entendiendo que ha habido muchas intervenciones, que ha habido cierto deterioro del ecosistema. Y esto me lleva a una cuestión muy particular de Ciudad Juárez y por qué es otro argumento del por qué lo hacemos de esta manera o por qué pedimos que se haga de esta manera. Y por qué les hago esta invitación de entender estas variables en su contexto y como integración a una ciudad. Porque Ciudad Juárez era un valle. Ciudad Juárez era el Valle de Juárez. El antecedente de Juárez que yo descubrí en mi investigación, que Humboldt habló de Ciudad Juárez, describió la zona del río Bravo, describen las parcelas, describen el valle, describen el río, describen un vergel. Entonces, de vergel, ahora lo describimos como desierto. Y decimos, es que está feo, es que no hay vegetación, es que hay muy poca, es que hay deterioro, es que no hay aprovechamiento. Pero hay que ser conscientes de lo siguiente. Somos desierto desde un enfoque de desertificación. No somos un desierto desde un enfoque ecosistémico. Y esto me recuerda el comentario de una de sus compañeras, de Rocío. Decía, yo dibujé llegando por Samalayuca. Samalayuca es el ecosistema, es un desierto. Y para ser desierto pasaron miles de años. Ciudad Juárez, de valle, de un vergel, se mantuvo a partir de la frontera que se establece la frontera, es hasta 1960 que el río se encausa. Para esto, en este lapso fueron 200 años en el que se mantuvo cierta calidad ecosistémica y que a partir de 1960 llega por el encauce del río el deterioro ecosistémico y entonces ahora hablamos de un desierto, pero es desierto por desertificación. Esto es bien relevante porque significa que cualquier ciudad sin una visión clara de integración, de transdisciplinaridad, de comprender que cualquier intervención en el paisaje es modificar y transformar el territorio, pues podría ser desierto. Quizás muchas ya lo son,
pero como están saturadas de edificios, decimos es una ciudad, es una urbe, ¿no? Pero muy probablemente también son desertificadas. Entonces, el paisaje como análisis y como el ejercicio que hicimos significa que hay un análisis y una representación muy particular. Y esto me lleva al comentario de Paola, y es muy cierto lo que dijo Paola, que sí, desde la infancia estamos acostumbrados a dibujar la montaña, a dibujar el árbol, y esto es un aprendizaje de representación. Aquí lo que significa es que ustedes a partir de este momento tienen que encontrar y aprender otras maneras de representar los paisajes. Es esencial que aprendamos a representar los paisajes. Que naturalmente de niños lo vamos a hacer de una manera. A mí algo muy particular de Juárez, cuando mis hijos dibujan o cuando he ido a poner una actividad con mis hijos, es que los niños sí dibujan mucho los cielos. Dibujan mucho el cielo y lo dibujan cuando se ve morado, dibujan cuando se ve amarillo, lo dibujan naranja. Entonces, esto en los niños tienen muy interiorizada como la temporalidad. Aquí es invitarlos a que retomen esas cuestiones como naturales y de la lógica de lo que estamos observando y que incluyan estos elementos dentro de su representación. Esto es fundamental que lo comencemos a hacer ya. Ya pasó, a partir del siglo, también a final del siglo XX, inicios del siglo XXI, la representación en del paisaje, de la arquitectura, del proyecto urbano ha cambiado, ha transformado. Ahorita les voy a poner ejemplos de eso. Esto nos lleva a entender que desde un análisis y de encontrar las maneras de representar el paisaje, pues hay que entender que es un proceso. Y que este proceso, bajo una visión temporal, es muy importante una visión historiográfica, que es el antecedente histórico de las ciudades, que yo lo hice retomando las descripciones de Valle de Ciudad Juárez, que lo podríamos también hacer por medio de fotografía, con una recopilación fotográfica, que ese ejercicio se hará en el día viernes. Se puede retomar con foto aérea, que también ese ejercicio lo mostraré el viernes. Se puede también hacer por medio de planimetría, que son planos de cartografía. Y esto es bien importante porque al final hay que comprender que nosotros dependemos de los ciclos naturales, que son las estaciones del año. Y otro aspecto muy relevante es la multiescala. La multiescala, yo he hablado, si se fijan, de lo territorial, de lo urbano y de lo arquitectónico. Pero, ante todo, hablo de que los envuelve, y esto es, también alguien comentó al respecto, aquí lo anoté. Alguien lo comentó, creo que fue, no noté quién lo comentó, pero decía, la reflexión era que habrá que entender la ciudad y el urbanismo, el paisaje y la arquitectura. Yo aquí, digamos, la anotación que haría es que hay que comprender que el paisaje es lo que abraza, y abraza porque al final el paisaje es la interpretación que se hace de las ciudades. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Adelante. ¿Quién habla? Cassandra. Adelante, Cassandra. Comentó algo, bueno, se me quedó el comentario de el paisaje visto desde la unidad, y yo que estoy ya en cuarto semestre, es muy distinto como yo ya veo el paisaje a como yo lo veía cuando recién entré a la carrera, porque es muy cierto lo que comenta. Cuando diseñamos, bueno, nos pedían hacer casas o nos daban un predio y todos nada más no nos salíamos de esa cajita, no pensábamos en nada más. Sí, como dice, la variable la aislamos, y eso yo no lo veía hasta ya en este semestre, que de hecho mi profesor es Héctor Rivero. Ay, entonces, el doctor Rivero, es que el doctor Rivero es mi esposo. Oh, no sabía. Sí, entonces me ha ayudado a comprender bastante a que de verdad sí tenemos que tener una relación clara con el exterior, con la gente, no solo aislar las cosas, y nos ha hecho diseñar plazas, todo muy enfocado a reactivar espacios. Entonces es muy distinto cuando ya ves que al diseñar no solo se trata de levantar muros y dejarlos ahí, sino que sí tiene que haber una relación. Entonces, sí, totalmente.
Sí, totalmente. Le voy a decir, Cassandra, que estuviste bien atenta y todo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Ya vamos a entrar a la etapa final. No se preocupen. Bueno, entonces... Tiene la mano levantada, perdón, maestra, tiene la mano levantada Jesús. Adelante, Jesús. No, pues sí, quería comentar también casi lo mismo que mi compañera. Muchas veces también, como mencionó ella y usted anteriormente, nos enfocamos como que desde afuera, nos enfocamos en lo que estamos diseñando, pero desde afuera, externamente, y no queremos, pues no somos capaces más bien de ver más al interior de lo que estamos haciendo y además el contexto, como decían ahorita, pues creo que también es muy importante tomar en cuenta el contexto en el que estamos trabajando, la ciudad en general también, por ejemplo, no sé, un ejemplo, tradiciones, cultura, pues creo que también es importante y también cómo aportamos a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, qué beneficios nos trae lo que estamos a la sociedad, lo que estamos haciendo y pues verlo también desde adentro, qué podemos inspirar o qué nos inspira el lugar en el que estamos trabajando, creo. No sé, nomás así como reflexionando un poquito. Totalmente. Ahorita, por ejemplo, por eso decía que tenía mucho que ver con el comentario que nos estaba haciendo, creo fue Nancy, de que nos comentaba que se fue y que prefería el lugar al que fue, al pueblito al que fue. Aquí la buena noticia que yo les daría es que si entendiéramos en Latinoamérica que las ciudades son el resultado de la construcción territorial y que esa construcción territorial radica o resulta en el paisaje, creo que sería muy, muy, muy relevante, porque entonces quizás seríamos más conscientes en cómo intervenimos el paisaje. Yo sé que puede ser muy complejo y en una clase de 2 horas pues no lo vamos a lograr abordar, pero es como la buena noticia, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, yo les decía, esto es Latinoamérica, porque en España lo tienen muy claro. En España cuando tuvieron esto claro y sale el convenio europeo que sí es sobre ley, sí se ejecuta legislativamente el convenio europeo en Europa, surgen los ordenamientos territoriales. Y no lo llaman ordenamiento territorial, lo llaman muchos catálogos del paisaje que hacen. Y lo llaman más bien como organización territorial u ocupación territorial. Y esto es bien importante porque ellos van bajando la escala y es como se van desarrollando las ciudades. Voy a poner un ejemplo. Barcelona es una ciudad que su plan de desarrollo urbano tiene más de 70 años. No, sí, creo que son 70 años. Y lo que ellos hacen es que fijaron las bases concretas de ese plan de desarrollo y lo que han ido haciendo es que en función de cómo ha ido evolucionando cómo debe de usar la urbanidad, sobre todo ahorita a principios del siglo XXI, intervino más una visión paisajística. Entonces no modifican el plan, se mantiene el plan, pero sin embargo le van sumando estrategias en las cuales se va mejorando la calidad y la condición de las ciudades. Pero el enfoque ha sido paisajístico. Y ha sido paisajístico por estos catálogos, les digo, de paisaje, entendiendo que se construye el territorio y al territorio se le sobrepone la urbanidad. Entonces la pregunta que han sabido resolver es ¿cómo? Aquí siempre pregúntense ¿cómo lo logro? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? Mi pregunta siempre es el cómo, porque a veces platicamos mucho el proyecto, pero no es concreto en el decir cómo. Entonces aquí el cómo se hace es lo que distingue, ¿no? En cómo es una ciudad de otra. Y este cómo se refleja en Ciudad Juárez, en México, en que el territorio, se los pongo en gris porque el territorio siempre es como desapercibido. Si no es alguien que está hablando de ordenamientos territoriales o que está enfocado en un aspecto o es geográfico o trabaja en geografía, al menos en los estudios urbanos está muy ausente, en la arquitectura está todavía más ausente este aspecto territorial, pero al final es nuestro soporte, es el soporte que a futuro les va a decir qué tanto pueden o no intervenir un lugar. Siempre se parte como de esta visión de ciudad, en la que ciudad esperamos que sean cosas. Yo aquí les pongo una imagen que me fascina, es de las imágenes que yo rescaté en el archivo histórico de la Biblioteca Central del Agua de Conagua. Este es Ciudad Juárez en 1977. Y les pongo elementos de referencia en lo que en ese momento era la ciudad.
En ese momento la ciudad, este es lo que es el hipódromo, esta zona actual que vemos que no saben qué hacer y que si sí, que si la pelean y que, bueno, que ha sido de todo y nada. Este es el hipódromo en ese momento. Este es el campestre en ese momento. Estas son Quintas Alamedas, es el fraccionamiento que actualmente existe y que existió en ese momento en relación a que se comenzó a desarrollar la zona del hipódromo. Y esta era la lechería. Esta es la avenida J. Bermúdez, que en ese momento hasta aquí llegaba y que ahora pues obviamente todos sabemos que se extiende y topa con el borde. Y esta es la actual Vicente Guerrero. ¿Qué era en ese momento la ciudad? En 1977, déjenme les cuento que la ciudad estaba terminando como este proceso en el que se quería hacer la rehabilitación de los distritos de riego en la ciudad. Y esto significaba que querían reimplementar otra vez la agronomía en la ciudad. Pero sin embargo, hacia esta zona, que es la zona fundacional de la ciudad, donde está la colonia Hidalgo, donde está la colonia Monumental, pues ya era la zona urbana. Aquí el conflicto siempre fue que desde la visión de ciudad no hubo la integración de ambos enfoques. Por un lado estaban los planos que le llamaban de desarrollo de la ciudad y por el otro lado estaba la visión agrícola con los sistemas de riego en la ciudad. Pero los documentos que hay de los sistemas de rehabilitación en ese momento de la zona agrícola literalmente dicen: omitimos la zona urbana de Juárez. Y los planes de desarrollo urbano, en los planos que yo he logrado ver, que he logrado conseguir, lo que se observa es que lo agrónomo se suma como parte de la representación, pero no se habla de qué manera se integra. Entonces, esto es bien importante porque al final esto es lo que hay debajo de lo que actualmente existe. Con este comentario, ¿a qué me refiero? La visión temporal de la que les hablaba. Voy a poner otro ejemplo. Esta, por aquí, si yo siguiera esta línea, está la acequia madre. Esta, no estoy mal, estoy al revés. Por acá arriba está la acequia madre. Y esto que ven aquí, yo lo nombro en un mapa donde identifiqué las acequias de la ciudad. Era como un canal que salía de la acequia madre y que era para irrigación de estas zonas y que se unía a la acequia de los Álamos. Eso ahorita está cubierto, pero son elementos que existían y son elementos que por eso, si recuerdan, ahorita aquí hay una maquila, que no recuerdo el nombre ahorita de la maquila, pero me parece que las maquilas de Juárez manejan muy bien por dónde se absorbe el agua y vemos unos árboles bien grandes. Todavía en este eje de la J. Bermúdez hay unos árboles que de hecho en una nevada se murieron y vuelven a retoñar, pero pues tiene que ver con las zonas de filtración de agua, que esto en su momento pues va a van a llegar a un límite en el que el no haber agua en subsuelo, pues esos árboles si se vuelven a morir, no sé qué tantas veces vayan a volver a retoñar, ¿no? Y de hecho yo estoy mal, no mueren. Generan dormencia y luego vuelven a retoñar. Entonces, esto también tiene que ver con que el paisaje siempre o la mayoría de las veces, y sobre todo en Ciudad Juárez, en Juárez se ha hablado de paisaje urbano. El doctor Eric Sánchez, junto con la maestra Isabel, el doctor Granados, han hablado la doctora Brenda. Sí se ha abordado investigación desde el paisaje urbano. Y no es que esté mal, de hecho está bien, es esencial, es fundamental hablar de paisaje. Lo único es que, digamos que desde dentro de esta invitación, es que no solo lo veamos por categoría, lo veamos también desde territorio, lo veamos el paisaje a partir de la multiescala, en donde entendamos que no separemos las cosas y que es urgente que la naturalidad regrese a las ciudades, o que al menos no regrese, pero que lo que exista tenga la mejor calidad, y que todo esto nos va a permitir tener las ciudades futuras. Ya para cerrar, no crean que falta mucho, esto tiene que ver cuando ustedes abordan las escalas. La multiescala en el proyecto muchas veces pasa desapercibida. Casi siempre ustedes trabajan entre la escala arquitectónica del lugar y se enfocan mucho en el predio, ¿no? Esto que hemos hablado que al trabajar solo en el predio, pues nos perdemos de esta escala intermedia, que es espacio, que en relación a un predio sería las colonias cercanas o los barrios cercanos,
y que aún así todavía esto nos perdemos del territorio, que tiene que ver una escala urbana que nos habla de las zonas que se inundan de la ciudad, que tiene que ver con la sierra, que tiene que ver que en esta zona existía un relieve que ahorita se ha difuminado con la urbanidad, pero que nos genera muchas zonas de una inundación, y que luego decimos, ¿por qué se inunda? Pues se inunda porque aquí había un relieve, se inunda porque aquí hay arroyos que se han vuelto calles. Comúnmente los arroyos los utilizamos de calles, el arroyo del Colorado, y esto únicamente lo que genera es que se acelera la velocidad del agua y se genera más rápida la inundación. Todo esto, yo aquí, esto fue para una clase que intervine en la maestría, que me pidieron que explicara el barrial, y por ejemplo en el barrial esto tiene un impacto muy contundente con las zonas que se inundan. Y no solo ahí, también hacia las zonas del surponiente de la ciudad se inunda, y tiene que ver también con escorrentías que en lo urbano, por lo urbano sobrepuesto al territorio, se ha visto desapercibido, pero que existe y que se puede encontrar ese rastro. Toda esta escala urbana intermedia y ya hasta llegar a la arquitectónica y un objeto arquitectónico, obvio que sí se relacionan las problemáticas. Ya por último les pongo ejemplos no solo para que vean representación, sino para que entiendan esto de la multiescala en el proyecto y la integración del paisaje. El primer ejemplo que les pongo es el grupo de artistas y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea, resumido en GATEPAC, que ellos fueron los primeros que abordan el proyecto desde la visión regional. ¿Y esto qué quiere decir? Que en esta zona que está en negro se iba a intervenir, que es Canet de Mar, en la actualidad se llama aún así Canet de Mar, pero un proyecto que abarcaba las diferentes regiones, este es Barcelona, diferentes regiones de la zona cercana de Barcelona. Esto es bien importante porque era cuando ellos buscaban la ciudad del reposo y las vacaciones. Era esta visión de las ciudades industriales que requerían espacios para el descanso, ¿no? Pero es de las primeras visiones regionales de proyecto y donde se hace una interdisciplinaridad de proyecto. Aquí les pongo un ejemplo, los ejemplos que les pongo siempre procuro que sea de la práctica donde he estado, del máster. Lo hice con Eli Weiss y Vianey Tamayo. Esto es bien importante porque para entender cómo surgen los proyectos, la historia del lugar siempre es muy importante. Se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Se puede hacer a través de los planes, como les comentaba, de los planos y planes. En este era de lo que ellos habían propuesto en su momento y de lo que actualmente había en el lugar. Y mucho se trabaja también con la foto aérea. En México es una cuestión muy particular. En España, muy propiamente en Barcelona, existe una base de datos de aerofotos desde 1848. En Juárez la van a encontrar desde 1984. Pero aún así nos sirve para hacer análisis de evolución. No es evolución de crecimiento, esto lo quiero aclarar. Cuando hacemos esto, se estudian todas esas interrelaciones entre los elementos base del análisis y los elementos que han intervenido en esos elementos base y cómo se relacionan. Voy a poner un ejemplo. Aquí, en relación a la urbanidad, había la pérdida de playa. Entonces, esto es muy importante porque nosotros lo que proponíamos era que se tenía que recorrer la urbanidad y se tenía que fijar el sistema dunar para que no hubiera más pérdida, ¿no? Es un ejemplo de las posibles intervenciones. El otro que les presento es de un proyecto que hicimos que se llama Born to be Wild, que era en el macizo de Vandelos, en la Breccia, también en la zona cercana de Barcelona, en donde igual se hace un análisis, se fijan, esto sí es una escala regional, es mucho más amplia. Se hizo un análisis fotográfico que puede ser fotográfico o de dibujo, como ustedes, el ejercicio que hicimos ahorita. Y sobre todo se hace un análisis por las capas y cómo estas capas se relacionan. Y capas me refiero otra vez a estos elementos base en relación a los elementos que han intervenido en la transformación del paisaje, y aquí enfocado a incendios, ¿no? A la historia de cómo han sido y en dónde se han dado incendios. Lo que quiero es que vean es que cómo se ha tenido que transformar la representación del proyecto. Esto es, por ejemplo, en relación al análisis fotográfico, hacíamos un plano de los valores que había en ese lugar,
de los valores si vamos a implementar un mirador, si vamos a implementar cierta actividad económica, si vamos a implementar cierta reserva ecológica. Fue un proyecto muy amplio. Este otro que ven es un análisis que se hizo de los cultivos en abandono y de los cultivos existentes para llegar a una propuesta de cultivos en la zona. Esto es, muy sintéticamente, agarré el Google Earth, lo puse en perspectiva y empecé a mano con una hoja en cebolla, empecé a hacer el análisis de los elementos que les comenté. Después, una vez que se hizo esto, se escaneó, se metió en Illustrator y se empezó a identificar en función de las problemáticas y de lo analizado, a proponer en qué zonas se iba a intervenir y se trazó en Illustrator. Después lo que se hizo es que de este análisis histórico también se hace un análisis de propuestas futuras. Este análisis se propone la propuesta abarca del 2015 al 2055. La propuesta, por eso les digo, la visión futura de los proyectos es esencial y es lo que muchos ya han hecho, Rem Koolhaas, James Corner, mexicanos, no sé, yo tendría que investigar si ahorita en la actualidad se ha hecho. Pero de esta manera la imagen también es un elemento de análisis que nos permite, por ejemplo, aquí hablamos de ese previo análisis a mano que se hizo ya en foto aérea. La foto aérea es bien importante porque nos da el territorio en su estado real. Entonces, el análisis, como uno lo puede entender de información que tienes que tener clara y precisa para proyectar, después lo trasladamos en imagen a lo que realmente debería o se iba a ver conforme sucediera, ¿no? Estos son los cultivos actuales, esta es la zona boscosa, esta es la zona de matorral, la zona ya, ahí no alcanzo a ver, no recuerdo, hablaba de la orientación y las zonas de intervención, ¿no? Lo que se ve en color más oscuro. Hay que aclarar que esto también tenía que ver con que en España se está implementando la quema forestal para evitar la pérdida de zonas urbanas y zonas boscosas. Y este objetivo también seguía el proyecto. Y por eso también se hacían estas secciones en las que se representaba el estado actual y la proyección futura de las diferentes actividades que se iban a implementar, ¿no? En relación a actividades iba a haber, y de las zonas de cultivo que se iban a implementar, por lo tanto, era la zona de vid, la zona de donde se iba a cultivar almendra para cosecha y venta, la zona de viticultura, donde se iban a implementar las cajitas para llevar a cabo la viticultura, y en relación a qué especies vegetativas, y el alcornoque también, ¿no? Y esto pues se va proyectando en función de cómo tiene que ir siendo el aclareo de cierta vegetación para que se empiece a implementar hasta llegar a este punto, ¿no? La viticultura, sobre todo, dependiendo el tipo de vegetación donde las abejitas polinizan, es el tipo de miel y se vende así o se exporta así, ¿no? Viticultura o miel de romero, miel de romero, miel de tal flor, miel de flores mexicanas, de no sé qué, esto es en relación a la vegetación que se implementa. Pero si se fijan aquí el objetivo, lo que quiero que lleguen a entender es que esto en arquitectura es trasladable, ¿no? La visión futura de cómo esperamos o cómo en un momento se va a insertar la propuesta y en futuro cómo esperamos que esté la propuesta. Un comentario que yo hago muy puntual en clases es la materialidad de las propuestas, ¿no? El mantenimiento de las propuestas. Esto hay que tenerlo siempre muy presente. Bueno, esto también lo representa ya muy puntualmente a la escala territorial que abarcábamos, la relación entre implementación o propuestas a nivel territoriales y a nivel de actividades. Y por último, se me hace que este es el último proyecto, sí, este es el último proyecto que les presento, que les sugiero mucho que vean, porque al final es una restauración que hace Martí Franch Batllori. Esta propuesta ha ganado muchos premios. Es muy importante en el sentido de que es una restauración de un lugar en donde era un hotel, aquí lo pueden ver, y abajo es el proyecto. Entonces, aquí les dejo el link para que lo revisen, aquí va a estar la presentación, se lo sugiero porque al final, pues, es una visión inversa, ¿no? De un proyecto arquitectónico, cómo se pasa a un proyecto paisajístico. Y no quiere decir que no haya intervención arquitectónica, sino que hay una intervención arquitectónica, pero muy cuidada en función del territorio.
Y entonces, ahorita no sé si haga preguntas, si tenemos tiempo o no, pero eso sería por mi parte. Muchas gracias. Sin preguntas, gracias. Maestra, a mí sí me gustaría preguntar algo de... Sí, adelante. Yo estoy en segundo semestre, entonces también principiante, y no sé si podría meterme todavía a las demás clases. Sí, bueno, yo supongo que sí. Yo los invitaría a que sí, porque digamos, esta es la primera parte y voy a ir ampliando conforme los días, los métodos, las metodologías. Entonces, si les interesa, no sé, puedo preguntar, o yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí se pueden inscribir. ¿A otras clases, maestra? A las de mañana, ¿te refieres a quién preguntó? ¿Jennifer? No, ¿Carla? Cindy. A Cindy. A las de usted. A las mías, yo supongo que sí, Cindy. Creo que nada más tienen que llenar el registro, ¿no? Sí, creo que, bueno, tengo entendido que una vez que se registraron a este taller ya serían por los 3 días, pero igual, bien. Eres de principiante, la verdad, sinceramente, sí te recomiendo el taller con la maestra, y no porque ahorita me esté dando clases ella, sino porque uno a veces, creo que me pasó a mí en lo personal, llegamos como a taller 4, ella tuvo la oportunidad de darme este taller, y sí, como que a veces uno llega sin conocimientos que desde ahorita de principiante lo puedes ir formulando y no vas a batallar para nada. Y sí, es que estoy tomando notas como que muy padres y a mí el tema me interesa mucho, pero pues no sé. Yo digo que sí, que llenes el formato, Cindy. Y si no, ahorita no sé con quién tenga que acudir, pero si no, pregunto y les pido a ver si se puede publicar en el chat o en el Facebook. O igual si a alguien más le interesa que nos deje aquí en el chat su nombre y su correo y les respondemos por correo. Gracias, Cindy. Cassandra. Sí, yo quería comentar que está muy interesante toda la plática que nos dio, la verdad. Y sí, voy a permanecer aquí hasta la última. Me interesaría saber eso mencioné de fotografía. Y pues nada, muchas gracias, muy ilustrativo todo. Y yo me retiro porque voy a mi clase de diseño digital, ya comenzó. Gracias, Cassandra. Hasta luego. Pues me gustaría que me retroalimentaran más, si no tienen preguntas, los que siguen por aquí. Creo que había profesores, ¿no? Si hay algún profesor. Me apareció el docente Guillermo Ordóñez. Bueno, me parece que sigue aquí en la llamada. Sí, pues si gustan comentar, retroalimentar, siempre ayuda. Es mi primer clase que me invitan, entonces no sé si es lo que se esperaba. No, pues sería todo. Muchas gracias por asistir. A quien guste, pues lo espero. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? ¿Miércoles? Miércoles, jueves y viernes, por ahí seré ampliando la información. Y pues muchas gracias. Bueno, gracias, Ileana. Gracias, maestro, sobre todo por el tiempo que se tomó al presentarnos y sobre todo aportarnos de su conocimiento. También quisiera invitar a mis compañeros que a las 3 de la tarde van a seguir las conferencias y va a estar lo que viene siendo Ana y Reinaldo Camacho. Ellos vienen de Scala Arquitectos y nos trae la ponencia titulada Arquitectura, Cuerpo, Mente y Alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Debería dar clases en DUP.